Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quisiera compartir con ustedes en esta hora un mensaje que lleva por título Somos Testigos, basado en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 20. El evento que sustenta toda la fe cristiana no es otro que la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios sobre la veracidad de la resurrección, concluye: Cristo ha resucitado de los muertos. 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Muchos dudan y consideran la resurrección como un mito. Sin embargo, aunque son abundantes las evidencias que sustentan este suceso, lo breve del tiempo para este mensaje impide que las consideremos. Por lo cual, podemos agradecer a Dios por el trabajo que múltiples autores e historiadores, incluyendo no cristianos, han realizado mostrando la veracidad de este hecho bíblico, dando fundamentos sólidos para nuestra fe. Por ello, en esta hora quisiera que consideráramos una sola evidencia de la resurrección de Cristo, a la cual todos, a pesar de nuestras limitaciones en cuanto a recursos, podemos acceder, pues la encontramos en la Biblia, y me refiero a la evidencia de el impacto de la resurrección en los discípulos de Cristo. El arresto y crucifixión de Jesús causó que todos los discípulos le abandonaran. Los discípulos huyeron, tuvieron miedo, se escondieron, le negaron, como bien podemos ver en Lucas capítulo 23, verso 49, y Marcos capítulo 14, verso 50 en adelante. Estos hombres no contaban con el poder para impulsar el legado del Señor Jesucristo, y es totalmente justificable la reacción de los discípulos. Desde la perspectiva humana, ¿quién estaría dispuesto a morir por una causa sin líder? El rey que esperaban, que dicho sea, que ellos esperaban, era un rey terrenal, político, militar, pues no habían entendido el mensaje de Jesucristo. Ese líder había muerto, y nadie en su sano juicio arriesgaría la vida por una causa perdida. Solamente la veracidad de la experiencia de la resurrección cambió a estos hombres sin ningún tipo de valor en tenaces e incansables testigos de la obra de Cristo. En el libro de Hechos encontramos múltiples ejemplos de cómo el encuentro con el Cristo resucitado obró en la vida de los discípulos. Y solo por citar algunos podemos ver en los capítulos 2 al 4 del libro de Hechos cómo los discípulos se dan a conocer predicando con pasión el Evangelio de Cristo e inclusive confrontando a los líderes religiosos. En Hechos capítulo 7 encontramos a un Esteban convirtiéndose en el primer mártir por predicar el Evangelio de Cristo, lo que llevaría a preguntarnos: ¿cuántos morirían por una mentira? Definitivamente ninguno. En el asesinato de Esteban se encontraba Saulo de Tarso, quien consentía con dar muerte a todos los cristianos. Saulo, en proceso de perseguir a los cristianos, tuvo un encuentro personal con Jesucristo resucitado, como bien podemos leer en Hechos capítulo 9. Este encuentro cambió radicalmente su vida, llevándolo a convertirse en el apóstol Pablo, el instrumento de Dios para la evangelización a los no judíos, considerado por muchos como el más importante de los apóstoles por el impacto de su trabajo misionero. Amados hermanos, los discípulos, las mujeres, los cristianos del primer siglo, los cristianos de hoy, somos llamados a ser testigos del plan redentor de Cristo, incluyendo la resurrección. Siendo la mayor evidencia de nuestro mensaje el cambio que el poder del Evangelio obró y continúa obrando sobre nuestras propias vidas. A la luz de la palabra
palabra sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, siendo nuestro sustituto, es decir, Él, el inocente, recibió el castigo que nosotros merecíamos, la muerte, porque la paga del pecado es muerte, como bien podemos ver en Romanos 6:23. Pero con su resurrección, Jesucristo nos ha garantizado la vida eterna, pues Él ha obtenido la victoria sobre la muerte. Su sacrificio fue aceptado por Dios. Esta es la verdad que ha sostenido la vida de los cristianos a través de la historia, cambiando hombres y mujeres simples y comunes en extraordinarios. ¿Puede usted reconocer el cambio en su vida producto de un encuentro personal con Cristo? Si su respuesta es negativa, entonces le animo a orar a Dios, arrepintiéndose por sus pecados y confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero si por el contrario, usted puede reconocer la evidencia del sacrificio de Cristo en su propia vida, entonces testifique del poder salvador de Dios al afirmar: Cristo cambió mi vida. Solo un encuentro con el Dios vivo, con Jesucristo, ha podido cambiar la vida de los hombres a través de la historia. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 señala: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, humillémonos día a día a los pies de Cristo, reconociendo nuestra incapacidad y necesidad de Él, para que el poder de su Evangelio obre en nuestras vidas y transforme nuestro corazón a fin de ser fieles testigos y anunciar con valentía el poder de su resurrección, como bien señala Filipenses 3:10. Proclamemos con fervor: Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó, vive y pronto volverá con poder y gran gloria por su iglesia. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias porque a través de ella llegamos a comprender que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y su sacrificio fue aceptado por ti, y tú le diste la victoria sobre la muerte y hoy está sentado a tu diestra y pronto volverá por su iglesia. Padre, gracias. Gracias te damos por tu inagotable amor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros para atraernos a ti. Ayúdanos a ser fieles testigos, que por la obra de tu Espíritu Santo, la imagen de Cristo sea reflejada en nuestras vidas y que aquellos que no te conocen puedan conocerte al ver el poder de la resurrección de Cristo, al ver lo que tú puedes hacer en aquellos que por medio de la fe vienen a ti en arrepentimiento. Te alabamos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga.